Intro al nacimiento de Siddhartha. En la quietud del bosque, no hay guardias. No hay puertas doradas. No hay trompetas reales. Solo el suave susurro de las hojas, el aroma del jazmín silvestre y dos mujeres avanzando por un sendero polvoriento, una radiante, la otra atenta. La reina Maya caminaba despacio, sostenida con delicadeza por su hermana, Babati. Sus manos descansaban sobre su vientre lleno, no con pesadez, sino con reverencia. Cada paso era un desafío silencioso a la tradición, no un alejamiento del poder, sino del miedo. Podría haberse quedado en el palacio, rodeada de seda e incienso, pero la profecía había susurrado otra cosa. Si el niño nace dentro de los muros del palacio, su padre, el rey, morirá. Maya no discutió. No reveló su carga. En su lugar, pidió al rey permiso para acompañar a Babati a la casa de su madre, ofreciendo una razón envuelta en amor, no en miedo. El rey, conmovido por su gracia serena, aceptó. Así caminaron, no huyendo de la realeza, sino hacia la claridad. El bosque de Lumbini las recibió con un silencio sagrado. La luz del sol se filtraba en haces dorados entre el follaje. El aire parecía más fino, más suave, como el aliento de un mundo que contenía la respiración. Maya lo sintió primero, un calor, una atracción, una certeza. Miró a Babati. Aquí, susurró. Descansemos bajo ese árbol. El árbol Sala se alzaba majestuoso, extendiendo sus ramas como preparando un altar. La tierra bajo él era lisa y fresca. Maya se recostó contra el tronco, su respiración se calmó, y el bosque entero pareció guardar silencio con ella. Entonces, como el paso de página de un libro escrito antes del tiempo, el momento llegó. No hubo gritos. No hubo dolor. Solo el suave sonido de una inhalación, de alguien que jamás había respirado antes. Un niño llegó al mundo. Sereno. Luminoso. Con los ojos abiertos. Babati lo recibió con manos temblorosas, como si sostuviera una estrella que no pertenecía a esta tierra. Sus lágrimas no eran de tristeza ni sorpresa, sino de asombro. Y Maya, exhausta pero serena, lo contempló con una sonrisa, no de reina, ni siquiera de madre, sino de alma que reconoce a otra alma. Lejos de allí, en la cima de una montaña sagrada cubierta de nieve, un sabio se despertó de una profunda meditación. El viento cambió de dirección. El aire traía algo nuevo. El sabio abrió los ojos, miró hacia el horizonte y se inclinó. Aquel que transformará el mundo, dijo en voz baja, ha nacido. Y volvió al silencio, con el corazón pleno y el propósito renovado. En el bosque, Babati envolvió al recién nacido en suaves telas. Ninguna corona tocó su cabeza. Ningún sacerdote ungió su frente. Pero los pájaros cantaron. Las hojas susurraron. La tierra lo recordó. Porque, a veces, no importa dónde naces, sino cómo. No nació en la grandeza, sino en la gracia. No sobre un trono, sino en la verdad. No con trompetas de conquista, sino con el silencio del destino.
Así comenzó la historia de Siddhartha, el niño que un día despertaría al mundo. Acto 1. Un vientre de luz. El palacio de Kapilavastu siempre había sido un lugar de ceremonias y celebraciones. Pero en los meses previos al nacimiento de Siddhartha, también se convirtió en un sitio de oraciones susurradas y expectativas temblorosas. Durante años, el rey Suddhodana y la reina Maya esperaron. Se realizaron rituales. Se hicieron ofrendas. Y aún así, el trono permanecía sin heredero. Entonces llegó la noche del sueño, un sueño como ningún otro. Maya vio a un elefante blanco descender del cielo, llevando un loto en su trompa. El animal dio 3 vueltas a su alrededor antes de entrar en su vientre. Al despertar, no sintió miedo, sino una certeza serena. Compartió la visión con el rey. Él, a su vez, convocó a los sabios reales. El mensaje fue unánime. Ese no sería un niño común. Estaba destinado a convertirse en un gran monarca, un Chakravarti, un gobernante universal, o en un maestro espiritual que renunciaría al poder mundano para guiar a la humanidad. El palacio celebró. Pero la alegría rara vez llega sola. No todos recibieron la noticia con entusiasmo. Algunos temían la profecía. Otros temían perder influencia. Maya, sin embargo, permaneció centrada. Ella no solo llevaba vida, llevaba propósito. Entonces llegó la segunda profecía. Un sabio advirtió: si el niño nace en el palacio, el rey morirá. Maya guardó ese peso para sí. No lloró. No protestó. Simplemente pidió permiso para viajar con Bhavati a su tierra natal, bajo el pretexto de buscar consuelo familiar. Su petición fue aceptada, porque habló desde el amor, no desde el miedo. A medida que se acercaba el día de partida, Bhavati notó que los silencios de Maya se hacían más profundos. Nunca preguntó por qué. Solo le ofreció su brazo. Durante el viaje, el mundo parecía suavizarse. Los pájaros cantaban más dulce. El viento soplaba más tibio. El camino, aunque áspero, se sentía sagrado. Hasta que, una tarde, bajo un árbol sala en el bosque de Lumbini, el tiempo se detuvo. El trabajo de parto de Maya comenzó no con dolor, sino con claridad. Se sostuvo del árbol, mientras Bhavati, detrás de ella, susurraba palabras de consuelo, sosteniéndola no como reina, sino como hermana. Y entonces nació él. Siddhartha. No lloró. Miró. Sus ojos abiertos parecían conocer ya este mundo. Como si hubiera regresado, no llegado. Desde la cima de una montaña, un sabio sintió el cambio. Abrió los ojos, juntó las palmas y susurró al cielo: el que transformará el mundo ha nacido. En el bosque, Bhavati lloró mientras envolvía al niño. Maya, aún sin aliento, tocó su frente y le dio su bendición. El viento trajo el canto de los pájaros. Y la tierra pareció exhalar. No fue un nacimiento común. Fue un comienzo que resonaría por siglos. Un niño,
nacido no en un palacio, sino en un propósito. Acto 2. El día en que el cielo recordó. El sol salió como siempre, pero algo había cambiado. En una aldea tranquila, a kilómetros de distancia, un músico ciego interrumpió su canción. Sus dedos se detuvieron sobre las cuerdas. «Qué extraño», murmuró. «Siento luz». No podía explicarlo, pero el viento traía un recuerdo que no sabía nombrar. En el borde de un desierto, un pastor observó cómo su rebaño se reunía a su alrededor sin que él los llamara. Los animales, normalmente inquietos, se quedaron inmóviles, con las orejas erguidas, como si escucharan algo invisible. A miles de kilómetros al norte, una anciana que no había hablado en años se llevó la mano al corazón y comenzó a llorar. «Él ha llegado», susurró, sin que nadie le hubiera contado nada. Incluso los ríos parecían comportarse distinto. Uno de ellos fluyó hacia atrás por un instante, como intentando regresar a su origen. Flores brotaron antes de su temporada. Hojas se tornaron doradas bajo el sol del verano. Y muy por encima de todos, en la cima nevada de una montaña sagrada, el sabio se levantó de su meditación. Cerró los ojos, y, a través del aliento del mundo, lo escuchó. Un nacimiento no solo de cuerpo, sino de equilibrio. Un alma que inclinaría el eje del sufrimiento. Sonrió, juntó las manos. El mundo, susurró, acaba de recordar su luz. En el bosque de Lumbini, Maya miró a los ojos del recién nacido, y por un instante, fue como si las estrellas parpadearan en reconocimiento. Babati, aún arrodillada, observó cómo los pájaros volaban en círculos concéntricos sobre ellas. Sintió dentro de sí una quietud extraña, la clase de calma que solo deja la verdad. En todas partes, el aire tenía un peso distinto. No más denso, sino sagrado. Porque el mundo, en sus propias formas silenciosas, estaba inclinando la cabeza. No ante un príncipe. No ante una profecía. Sino ante una posibilidad. Arco de lecciones nacido con significado. No fue un palacio. No fue una cuna de joyas. Ni siquiera un lecho cálido. Fue un árbol. Y el cielo. Y una respiración. Y aún así, fue suficiente. Vivimos en un mundo que pregunta constantemente. ¿De dónde vienes? ¿De qué familia? ¿Con qué estatus? Pero el nacimiento de Siddhartha ofreció otra pregunta. ¿Para qué estás aquí? 1. El árbol, un refugio interior. Nacer bajo un árbol sala no es solo poético. Es intencional. El árbol es tierra neutral. Ni palacio ni choza. Ni templo ni campo de batalla. No es construido, crece. No es poseído, se comparte. Primera lección. No necesitamos circunstancias perfectas para iniciar algo sagrado. Necesitamos presencia, claridad y coraje. Siddhartha no fue protegido por guardias, sino por silencio. No estuvo bajo muros, sino bajo intención. Y eso hizo que su nacimiento fuera poderoso, no frágil.
2. El aliento que movió el cosmos. El sabio en la montaña no escuchó trompetas. Sintió un aliento. Una pequeña primera inhalación, pero que se movió por el mundo como un trueno susurrado. Segunda lección. Incluso el momento más pequeño puede tener un peso infinito. Un gesto amable. Una decisión simple. Una verdad dicha en voz baja. En el bosque, nadie proclamó al niño como sagrado con ceremonias. Pero el viento cambió de dirección. Los pájaros cantaron distinto. Y el sabio se inclinó en silencio. 3. Un hombre que marca un camino. Siddhartha, el que ha alcanzado su objetivo. ¿Cómo puede un recién nacido cumplir un destino? Porque un nombre puede ser profecía o espejo. Tercera lección. No se trata de dónde estás, sino de hacia dónde eliges ir. Podemos vivir con los nombres que otros nos dieron. O podemos forjar la vida para merecer el nombre que deseamos. 4. La rebelión silenciosa. Ese día comenzó una revolución. No con violencia, sino con nacimiento. No con soldados, sino con silencio. No con conquista, sino con claridad. El simple acto de llegar al mundo, sin aferrarse, sin miedo, ya era un cambio. Cuarta lección. A veces el verdadero poder está en dejar espacio para lo que quieren hacer a través de nosotros. Parábola El niño y la campana de luz. En un pueblo junto a un gran bosque, nació un niño al amanecer. No tenía nombre. Su madre decía, lo elegirá cuando esté listo. Creció curioso, amable, pero los otros niños lo burlaban. Sin nombre, no eres nadie. Un día, un monje llegó con una campana hecha de plata y silencio. ¿Quieres encontrar tu nombre?, preguntó. Sí, respondió el niño. Entonces escucha la campana que suena sin ser tocada. El niño entró al bosque. Escuchó hojas. Escuchó el silencio entre cantos de pájaros. Escuchó su propio corazón. Días después, en la luz de luna, sintió, no un sonido, sino una quietud que vibraba dentro de él. Regresó y dijo: no escuché una campana. Sentí una luz en mi pecho, y por primera vez, no quise ser nadie más. Entonces elige tu nombre, sonrió el monje. Llámame Siddhartha. Enseñanza budista: el nombre como camino. El Buda dijo: tú eres tu propio refugio. Con tu disciplina, alcanzas el refugio que es difícil de lograr. Dhammapada, verso 160. El propósito no se recibe, se descubre caminando. No importa el nombre que el mundo te dé. Importa lo que haces con él. Siddhartha no fue Buda por nacimiento, sino porque caminó el camino. Cuestionó, renunció, meditó, fracasó, perseveró y vio. Reflexión final y CTI. Volvamos al árbol. Ese árbol bajo el que un niño abrió los ojos, no con llanto, sino con presencia.
No importa dónde naciste. No importa quién te nombró. Importa cómo eliges entrar en el mundo, cada día, cada decisión. Quizá no eres exitoso según otros. Quizá te sientes tarde, perdido, mal nombrado. Pero estás aquí, respirando, mirando el mundo con ojos abiertos. Aún hay tiempo para empezar de nuevo. No necesitas cambiar el mundo entero. Solo despertar dentro de él. Si esta historia tocó tu corazón, guárdala suavemente y compártela con quien necesite un poco de luz.